Era el año 33 después de Cristo. El Imperio Romano gobernaba con puño de hierro, sofocando cualquier intento de sublevación y aplastando toda esperanza de redención. Las legiones marchaban, los estandartes ondeaban al viento y el águila romana dominaba desde los desiertos de Judea hasta los confines del mundo conocido. Pero, en medio de este panorama brutal, algo ocurría en lo profundo del corazón de Jerusalén, algo que no podía ser contenido por espadas, ejércitos ni decretos. Cuando el sol se ocultaba tras el monte de los olivos y la sombra de la cruz aún parecía ensombrecer el alma de sus discípulos, Jesús se despidió de ellos con una promesa que cambiaría la historia: id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces ascendió al cielo. Su partida dejó un vacío indescriptible. Ya no estaba físicamente con ellos. Los que antes caminaban con él, comían con él, escuchaban su voz y veían sus milagros. Ahora estaban solos. No eran guerreros. No eran sacerdotes poderosos ni líderes políticos. Eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres sin influencia, y sin embargo, estaban a punto de iniciar una revolución espiritual que desafiaría al imperio más temido de todos los tiempos. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo y Santiago. Nombres que la historia jamás habría registrado si no fuera por lo que estaban a punto de hacer. Estos 12 hombres, uno menos tras la traición y muerte de Judas, no llevaban espadas ni lanzas, pero cargaban algo más potente, la fe inquebrantable en lo que habían visto. No tenían dinero, ni tierras, ni poder, pero sus palabras encenderían fuegos que ningún emperador podría apagar. Esta no es una historia de templos y dogmas. Es la historia de cómo un grupo de hombres comunes, llenos del Espíritu de Dios, rompieron los esquemas del poder terrenal, desafiaron a los líderes religiosos y se enfrentaron sin temor a la muerte, a cambio de llevar un mensaje eterno. Es la historia de una iglesia naciente que, en vez de construirse con piedra, se levantó con vidas dispuestas a derramarse por completo. Es el inicio de un fuego sagrado que ni el tiempo ni la sangre pudieron apagar. Después de la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén. En silencio, con el corazón apretado y la mente inundada de dudas. Sabían que eran perseguidos. Sabían que sus rostros ya eran conocidos. Ellos habían estado con Jesús, y eso, para muchos, ya era motivo de ejecución. Cerraron las puertas del aposento alto, un lugar escondido, lejos del bullicio. Allí, entre paredes frías y miradas temerosas, comenzaron a orar. Era lo único que sabían hacer. Clamar. Esperar. Llorar en silencio. Pero aún faltaba uno. El traidor se había ido, y el círculo debía completarse. Pedro, con la convicción de un líder que aún temblaba por dentro, se levantó y propuso: es necesario que otro tome su lugar. Barsabás y Matías fueron presentados. No escogieron con cálculos humanos ni por votos de popularidad. Oraron. Y entonces, por sorteo sagrado, Matías fue elegido. Ahora volvían a ser 12. Y el número tenía un peso simbólico que resonaba como una profecía: 12 tribus, 12 columnas, 12 testigos de la verdad. Pasaron los días. Afuera, Jerusalén se preparaba para Pentecostés. Miles de peregrinos llegaban, trayendo consigo culturas, idiomas y costumbres de todo el imperio. Pero dentro del aposento alto, los discípulos estaban reunidos, orando, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Y entonces ocurrió. Un estruendo sacudió la casa. Un viento impetuoso, como si el cielo mismo hubiese descendido en fuego. No era un fuego que consumía, era un fuego que transformaba. Lenguas de fuego se posaron sobre ellos. El miedo desapareció. La tristeza fue absorbida por una fuerza sobrenatural. Empezaron a hablar. No en su idioma. Hablaban en lenguas que jamás habían aprendido. Unos en latín, otros en persa, otros en egipcio. Era un milagro imposible de ocultar.
La multitud afuera escuchó. Se agolparon frente a la casa, y lo que vieron los dejó sin aliento, galileos ignorantes proclamando las maravillas de Dios en idiomas extranjeros. Algunos estaban atónitos, otros confundidos, y otros simplemente burlones. Pero Pedro se levantó. Y ya no era el mismo hombre que negó a Jesús. Era otro. Con el rostro encendido por el Espíritu, alzó la voz y proclamó: esto es lo que el profeta Joel anunció. Dios ha derramado su Espíritu sobre toda carne. Y habló de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Y las palabras atravesaron los corazones como espadas. El pueblo quedó en silencio. Luego, una pregunta brotó: ¿qué debemos hacer? Pedro respondió con poder: arrepentíos. Sed bautizados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa misma tarde, 3,000 personas se unieron a ellos. 3,000 almas transformadas en un solo día. La iglesia había nacido. Pero con el crecimiento vino la persecución. En el templo, Pedro y Juan encontraron a un hombre cojo de nacimiento. Le pidieron que los mirara. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. El hombre caminó. Corrió. Saltó. Entró al templo glorificando a Dios. Y la ciudad estalló. La multitud no podía creer lo que veía. Los líderes religiosos se enfurecieron. Arrestaron a Pedro y Juan. Los llevaron ante el mismo Sanedrín que había condenado a Jesús. Pero esta vez, los discípulos no retrocedieron. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, declararon. Fueron azotados. Humillados. Amenazados. Pero salieron sonriendo. Habían sido dignos de sufrir por Cristo. Y mientras los sacerdotes conspiraban, la iglesia seguía creciendo. Compartían todo. Vendían sus posesiones. Comían juntos. Oraban sin cesar. Eran una familia unida por el Espíritu. Pero no todo era perfecto. Ananías y Zafira mintieron. Fingieron una entrega total, pero guardaron parte para sí. Pedro los confrontó. Murieron en el acto. El temor de Dios llenó la comunidad. No era un juego. Dios estaba presente y su juicio era real. Y mientras los milagros crecían, sombras que sanaban, enfermos restaurados, demonios expulsados, también crecía el odio. Los apóstoles fueron encarcelados de nuevo. Pero en la oscuridad de la noche, un ángel del Señor los liberó. Al amanecer, ya estaban otra vez en el templo. Cuando fueron llevados ante el Sanedrín, Pedro, con la valentía que solo el Espíritu da, proclamó: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Querían matarlos. Ya habían matado a Jesús. ¿Por qué no hacer lo mismo con sus seguidores? Pero un fariseo llamado Gamaliel se levantó y pronunció palabras que resonaron como una advertencia profética: si esto es de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis detenerlo. No sea que os halléis luchando contra Dios mismo. Fueron azotados, sí. Pero salieron con el rostro en alto. Y no dejaron de predicar. Con el crecimiento llegaron desafíos internos. Disputas entre hebreos y helenistas. Quejas. Injusticias. Pero también sabiduría. Los apóstoles nombraron a 7 hombres para servir, entre ellos Esteban, lleno de fe y poder. Predicaba con tal autoridad que nadie podía contradecirlo. Los enemigos tramaron su destrucción. Fue arrestado y acusado falsamente. Ante el Sanedrín, Esteban no retrocedió. Contó la historia de Israel, la dureza de su corazón, la resistencia al Espíritu Santo. Y luego, los miró a los ojos y los acusó de haber matado al justo. Fue demasiado. Las piedras volaron. Esteban cayó. Pero con su último aliento clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y así murió.
El primer mártir de la iglesia, mientras un joven llamado Saulo observaba con ojos fríos, sin saber que aquel momento marcaría su destino para siempre. El cuerpo de Esteban yacía inmóvil, cubierto de polvo y sangre, mientras la multitud se disolvía entre murmullos, y los jueces del Sanedrín se alejaban con el alma aún ardiente de rabia. Pero entre todos los presentes, hubo uno que no lanzó piedra alguna, y sin embargo, fue más culpable que muchos. Su nombre era Saulo de Tarso. Joven, brillante, celoso de la ley, fariseo educado a los pies de Gamaliel, y convencido de que su misión era erradicar aquella nueva fe que comenzaba a amenazar la estructura milenaria del judaísmo. Mientras otros se dispersaban, Saulo permanecía de pie, custodiando los mantos de los que habían matado a Esteban, aprobando su muerte, justificándola en su mente como una ofrenda santa. Y así, con los ojos llenos de fuego, Saulo se convirtió en el rostro del terror para los primeros creyentes. Jerusalén comenzó a arder, no con fuego visible, sino con persecución brutal. Casa por casa, hombre por hombre. Saulo entraba a los hogares de los creyentes, los sacaba a la fuerza, los humillaba, los arrastraba por las calles. Mujeres golpeadas. Ancianos condenados. Jóvenes encerrados. El nombre de Jesús era suficiente para ser arrestado. Muchos fueron obligados a renunciar a su fe bajo tortura. Otros, simplemente desaparecieron. Era una casa santa. Pero, mientras más fuerte era la persecución, más rápido se extendía la fe. Como si la sangre derramada se convirtiera en semilla. Y así, por temor, muchos huyeron de Jerusalén. Pero lo que Saulo no sabía, era que al dispersar a los cristianos, estaba cumpliendo, sin querer, las palabras del Maestro: seréis mis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entre los que escaparon estaba Felipe, uno de los 7 diáconos. No huyó por cobardía, sino por estrategia divina. En Samaria, comenzó a predicar, y lo imposible sucedió: los samaritanos, enemigos históricos de los judíos, empezaron a convertirse. Enfermos sanados, demonios expulsados, multitudes impactadas. Felipe se convirtió en un evangelista poderoso. Fue allí donde ocurrió un hecho insólito: un mago llamado Simón, famoso por sus hechizos y manipulación, quedó deslumbrado por el poder real del Espíritu Santo. Se bautizó. Pero no por fe, sino por ambición. Y luego, cometió un error que cambiaría su destino para siempre: ofreció dinero a los apóstoles para comprar el poder de impartir el Espíritu. Pedro, al escuchar semejante propuesta, lo fulminó con sus palabras: tu dinero perezca contigo. Porque has creído que el don de Dios se compra con oro. La reprensión fue tan fuerte que algunos historiadores aseguran que Simón nunca más se atrevió a invocar el nombre de Jesús. Pero su figura misteriosa no desapareció. Algunos textos antiguos, relegados y considerados herejía por la iglesia primitiva, afirman que Simón el Mago fundó una corriente espiritual secreta que mezclaba enseñanzas de Cristo con ocultismo babilónico. ¿Fue el primer gnóstico? ¿Fue la raíz de las herejías posteriores? El misterio permanece. Pero el peligro de usar el nombre de Dios con fines personales había quedado marcado para siempre. Mientras tanto, en el desierto, Felipe fue llevado por el Espíritu hacia un camino solitario. Allí, encontró a un eunuco etíope, funcionario de la reina Candes. Estaba leyendo al profeta Isaías, sin comprender. Felipe se acercó, y en una conversación que duró unos minutos, explicó que Isaías hablaba de Jesús. El eunuco, con lágrimas en los ojos, pidió ser bautizado. Y así, el Evangelio entró por primera vez al corazón de África. Un hecho que la mayoría del mundo cristiano moderno ha olvidado, pero que fue crucial. Porque no fueron los reyes ni los papas quienes llevaron la fe a Etiopía, fue un servidor, un exiliado, y el poder del Espíritu. Pero la historia daba un giro que nadie esperaba. Saulo, el perseguidor, el azote de la iglesia, tenía una cita con lo sobrenatural.
rumbo a Damasco, con cartas en la mano para arrestar cristianos, algo ocurrió en el camino. Un relámpago lo cegó. Una voz lo tumbó. Y en el silencio ardiente del desierto, Saulo escuchó su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confundido, tembloroso, respondió, ¿quién eres, Señor? La voz retumbó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquel día, el hombre que había sembrado el terror fue derribado, y quedó ciego. No solo físicamente. Saulo ya no entendía quién era. Todo en lo que creía, se resquebrajaba. Fue llevado de la mano a Damasco. Sin ver. Sin comer. Sin hablar. 3 días en oscuridad. 3 días de silencio. 3 días que parecían eternidad. Pero Dios ya tenía preparado a alguien, Ananías. Un creyente temeroso. Cuando el Señor le habló en visión y le dijo que fuera a orar por Saulo, Ananías se estremeció. Señor, ¿tú sabes quién es ese hombre? Pero la respuesta fue clara, él es instrumento escogido para llevar mi nombre ante reyes, gentiles e hijos de Israel. Y Ananías obedeció. Entró. Puso las manos sobre el enemigo de la iglesia, y le llamó hermano. Las escamas cayeron de los ojos de Saulo. Fue bautizado. Y el perseguidor se convirtió en apóstol. Fue uno de los giros más escandalosos e incomprensibles de la historia. Saulo, el asesino, el que aprobó la muerte de Esteban, ahora predicaba a Jesús como el Hijo de Dios. Muchos no le creían. Algunos pensaban que era una trampa. Otros querían matarlo. Y así comenzó su vida como fugitivo, perseguido por los que antes eran sus aliados, y rechazado por los que ahora eran sus hermanos.